A mí me encantaría Anduvimos que por tantos nos lugares, escriba Pablo. alguno desde el norte, pero no de Salta, digo, de Estados Unidos, ¿no? No, de Alberdi pensé que decía. También, pero quiero decir, lo que está pasando en Estados Unidos, y ya nos metemos ya con la agenda de noticias, es realmente para prestarle atención. Trump, en la teoría que en algún momento CFK llamó anuncio y reculo, ¿se acuerdan con Alberto Fernández? Cuando el escándalo de Vicentín y otras cosas más que precipitaron la derrota y la aparición de Javier Milei en la escena política, ha empezado a desactivar lo que había sido una escalada inopinada, desatinada en Minnesota, con el tema de los ICE, no sé si le dicen ICE, que es hielo, pero es ICE, son las siglas de Immigration Control, no sé qué, que son los grupos de tarea que ingresaban a las casas a la noche sin orden de allanamiento, que secuestraban niños para que aparezcan los padres, y todo ese tipo de tropelías que en la Argentina hemos conocido en el peor momento de nuestra historia. Se ha dado cuenta Trump, o le han hecho ver, que lo que está haciendo en Minneapolis es todo a la pérdida desde el punto de vista político, todo a la baja, porque no solo ya han aparecido los exmandatarios demócratas Bill Clinton y Barack Obama cuestionando y llamando en algún punto a la rebelión o a la movilización, sino que dentro de su propio partido y sectores empresariales, incluso algunos vinculados al complejo militar industrial, le están haciendo saber que efectivamente está meando fuera del tarro, ¿no? De una manera estruendosa, diría yo, estrepitosa, generando situaciones adversas incluso en el núcleo duro de sus propios votantes. Este recálculo que se está haciendo en Estados Unidos va acompañado además de una treintena de muertos como consecuencia de las tormentas, de las heladas y de la nevada, y de la falta de servicio de energía eléctrica para más de 1 millón de hogares en distintos lugares, entre ellos las principales ciudades, en donde se genera opinión pública que transpone los límites de los estados, en donde ya la posición de Trump está bastante debilitada. Por supuesto que continúa toda la claque y todo ese submundo marginal de la política internacional que integra, por supuesto, el presidente Javier Milei, el presidente de Kosovo y algunas otras figuras de esas características, en una situación que, insisto, en el caso de Donald Trump va a ser revisada. ¿Por qué? Porque los factores permanentes de poder, lo que se denomina comúnmente el establishment, ya se lo ha hecho saber, ¿no? Y porque además hay desafíos internacionales que bien vale la pena digamos, considerar o tener en cuenta, porque se inscriben en ese territorio de batalla cultural que se ha dado en llamar, de esto de los woke, de esto de los nacionalistas supremacistas, los integristas norteamericanos, que son más fanáticos, más retrógrados, más peligrosos inclusive, que los propios integristas, que son los estereotipos, ¿no? A los que ponen con turbante, barba larga, los musulmanes, que son los irreductibles. Bueno, el pensamiento del ciudadano medio norteamericano, el de los cachetes colorados, el medio pelirrojito, el que anda con la camisa a cuadro, que toma cervezas de APAC completas, es más irreductible que el pensamiento religioso de algunos fanáticos que efectivamente aparecen o son presentados a la opinión pública internacional como el gran peligro para esta humanidad. Trump, que tiene un look diferente, ese color anaranjado zanahoriesco que realmente no está en la paleta de lo natural, sino que obedece a una caracterización que se hace de él mismo, es el abanderado de esos sectores. Por convicción y por conveniencia. En un punto por convicción, porque así arrancó, por supuesto, y viene del mundo de los negocios, haciendo y deshaciendo lo que haya que hacer en cualquier tipo de territorio y sin límites de ninguna naturaleza. Traspolado a la gestión política, se agrega un poder que está efectivamente sostenido también por la fuerza, por las armas y por ser una, no sé si la
pero sí una de las potencias más importantes del mundo. Del otro lado está China, con una situación completamente diferente desde el punto de vista de su accionar, de su, no sé si da para decirlo, perfil bajo en la política internacional. China no hace anuncios estentorios, China no hace acciones espectaculares, China no desarrolla programas publicitados, pero tiene en porcentajes proporciones muy superiores en la incidencia de la economía mundial a la que tienen los Estados Unidos. Esto le gusta al que le guste, lo quiera ver el que lo quiera ver, y no solo China, sino que también India, en donde hay, sin proponérselo ni anunciarlo, una alianza estratégica, o por lo menos de oposición a los Estados Unidos, con los propios rusos, los propios iraníes, los países que, además de tener su autonomía y su independencia, estratégicamente tienen en la vereda de enfrente a los Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos del lado de los Estados Unidos. Cuando digo nosotros, hablo Argentina institucionalmente, el presidente Javier Milei, que sigue tocando en esa cuerda, que sigue acompañando esas movidas y que sigue utilizando políticas de esas características como elementos distractivos. Sin ir más lejos, el anuncio de ayer, en esa gira de agradecimiento que está haciendo y que probablemente el 7 lo trae aquí a la provincia de Santa Fe, al Campo de la Gloria, a Baigorria, no sé exactamente a dónde va a ir. Ayer anunció a los gritos, subido de la parte de atrás de una camioneta, acompañado por una alcahuetería estruendosa, además de algunos turistas y gente que caminaba por ahí por Mar del Plata, que la Argentina va a tener en tratamiento en su periodo extraordinario de sesiones, en lo inmediato, un proyecto de baja de edad de imputabilidad. Es decir, que en vez de meter en cana a los 16 años a los muchachos, muchachas, delincuentes, ¿no? Gente que delinque, lo van a empezar a meter en cana a los 14 si se aprueba esa ley. Y esto tiene 2 o 3 ribetes para considerar. El primero es que se ha probado internacionalmente que la baja de la edad de imputabilidad no mejora ni soluciona el problema de la delincuencia juvenil. Esto está verificado, corroborado, hay informes, hay estadísticas, hay estudios, cosa que la Argentina desdeña, desecha. Una de las características de la economía, de la política, del diseño, de la proyección, de la planificación es que la Argentina no tiene buenas estadísticas, en nada, o en casi nada. Se salva la ciencia. ¿Por qué? Porque está en manos de gente con otra cabeza, con la necesidad explícita de tener los datos y los elementos, de gente que investiga 20, 30, 40 años, que se muere sin haber llegado a la conclusión. Eso lo hablamos muchas veces con nuestro amigo Tato Vila, ¿no?, del IBR, de cómo empieza una investigación, un científico le dedica 40 años y se muere, y a los 2 años está el fruto de lo que él estudió 40 años y termina en las manos de otro, pero no por oportunismo, sino porque es la lógica de la sucesión. Bueno, esa cabeza no la tiene ni la dirigencia política, menos la dirigencia empresarial, y dicho sea de paso, y hago una digresión, está la pelea que ratifica aquel viejo apotegma de que el problema no es el robo, sino el reparto, ¿no? Porque ahora Paolo Roca está enojado por la licitación de caños para el gasoducto que va a unir Vaca Muerta con el puerto de Río Negro, porque lo dejaron afuera, ¿no? Techín perdió, ganó una empresa india, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, ahora Roca se da cuenta que a la Argentina le falta una política industrial y que ya no es más el caballo del comisario y que las maneras en las que presionaba o extorsionaba, de acuerdo a los niveles de virulencia de esa presión, ya no están dando los resultados, porque aparecen otro tipo de variables como son, por un lado los costos y por otro lado las comisiones. De esto no tenga duda. Pero Techín la mira de afuera ahora y Paolo Roca, a los 80 y pico de años, se ha dado cuenta que la Argentina no abbiamo una política industrial, debe haber dicho, ¿no? Bueno, ahora es así, Paolo. ¿Qué va a hacer? De este lado del mostrador siempre, ahora pasó del otro, y denuncia esto de que hay un grupo chino que se queda con el negocio del holding que tiene capitales argentinos.
bueno, como dije antes, ¿no? El problema nunca es el robo, sino efectivamente el reparto. Pero volviendo a la edad de imputabilidad, entre fanáticos y protestas de jubilados y de algunos otros grupos, Milei anunció a los gritos que se va a tratar la baja de edad de imputabilidad. Como dije, no resuelve el problema, trata de ubicarlo en un territorio diferente al que habría que efectivamente analizar en términos de políticas de Estado para la primera infancia, desde ahí arranca esto, y después para los niños y los adolescentes, las alternativas, las salidas laborales, las ofertas educativas, todo lo que se hace en los países en serio, en donde hay, por supuesto, un criterio completamente diferente y una visión menos marketinera de la política. Porque además esto sirve para distraer. Esto sirve para que, como en este caso yo ahora le dedique 3 o 4 minutos, pero a la vez digo que esto sirve para distraer y que la discusión debería estar puesta en otro lado y tiene relación con esto que decíamos, ¿no? Las desigualdades, la injusticia social, las postergaciones, todo lo que está viviendo la Argentina en un momento tremendo de su situación económica, que muchas veces es disimulada o es encubierta o es camuflada por este tipo de situaciones. Paralelamente, y en cuanto a la provincia, Puyaro dice que apoya sin condicionamiento. No sabemos bien qué es lo que apoya y cómo es eso de los no condicionamientos, ¿no? Si Puyaro mismo ha dicho que está preocupado porque las reformas pueden llegar a generar una situación gravosa para la provincia de Santa Fe en cuanto a la participación y a los dineros que le tienen que tocar a esta provincia, la baja de ganancias para grandes empresas y la reforma laboral que va a en algún punto generar un déficit fiscal o en todo caso una pérdida de recaudación importante, que veremos por dónde se recorta en otros lados para compensarlo y seguir con esa meta del déficit cero. Bueno, hay ahora, dice Puyaro, un acompañamiento sin condiciones a lo que será indudablemente la precarización laboral, ¿sí? Y la reducción de la alícuota de impuesto a las ganancias de 144 empresas grandes que van a dejar de pagar 1.7 billones gracias a la medida que promueve el presidente Milei. No sé cómo Puyaro compatibiliza eso con la mirada de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, la verdad que no lo sé, no estoy ironizando ni diciendo algo como una crítica infundada, no sé realmente cómo algo anunciado de esas características se compadece con la protección a las pequeñas y medianas empresas de las que está hablando el gobernador Puyaro. Veremos si en el curso de los próximos días hay chances de conocer algo más de lo que dice Puyaro. No digo, ojalá pudiéramos, si quisiera, entrevistarlo, ¿no? Para que nos cuente y nos diga, entre otras cosas, esto de la reforma laboral y después algunas otras cuestiones vinculadas a la provincia de Santa Fe. Cerramos este primer aproximamiento a las noticias del día con el tema de los inmigrantes, que es otro de los elementos que también obrarán como maniobra distractiva, porque la Argentina va a también legislar sobre la inmigración a nuestro país. Y ese artículo 14 bis y el preámbulo de la Constitución que habla de que Argentina es un país que recibe a todas las personas de buena voluntad que quieran habitar este suelo, quedaría desvirtuado si efectivamente se aprueba una ley que limita el ingreso de hermanos latinoamericanos fundamentalmente y otros que no son ni hermanos ni latinoamericanos pero que quieren venir a Argentina y que han sido bienvenidos. Contradice la tradición histórica centenaria de la Argentina de recibir la inmigración, de haber hecho este país como se hizo, con sus pros y sus contras, pero con buena presencia inmigratoria, y nos ubica otra vez al ladito de Donald Trump y sus secuaces, y en contraposición, por ejemplo,
a lo que va a anunciar en las próximas horas, quien creo yo se va erigiendo como el líder internacional más importante del momento. Muerto el Papa Bergoglio y reemplazado por este anodino León XIV, y rehabilitada la suerte de bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, la figura de Lula, por un lado, en todo este continente, y de Pedro Sánchez en Europa, se recortan como referencias para los sectores que quieren resistir a estos embates del neoliberalismo, neocolonialismo, de la derecha recalcitrante. Porque Pedro Sánchez ha anunciado que España va a legislar, que va a modificar y actualizar sus leyes para regularizar la situación de alrededor de 500.000 inmigrantes, para evitar las persecuciones, para evitar la segregación, para evitar el racismo. Y conversando con gente cercana a la diplomacia española, pudimos averiguar que hay alrededor de 10.000 argentinos en esa situación. Y si mantenemos las proporciones del padrón, hay 800 o 900 rosarinos. Esto es así. Y si hay 800 o 900 rosarinos, estoy seguro que hay familiares de oyentes nuestros, de gente que nos está siguiendo en la radio, en el streaming, en la aplicación o lo que sea, y que si nos quieren contar, nos pueden contar. Nosotros preservamos la fuente, por supuesto, protegemos la identidad, y nos cuentan en qué están, cómo andan, qué están haciendo en España. Tenemos algunos, los trillizos, sin ir más lejos. Sí, sí. En realidad Juan Giosa, que está viviendo en España, a pesar de que el desagradecido no vino ni siquiera a saludar, ¿no? Pero... Dos compañeros de Happening tengo yo allí, bueno, que se han ido en los últimos años, Gina Verona y Juan Piapul. Bueno, se viene la regularización y eso realmente es muy bueno. Son ahora las 7:31.